Sí. Entonces ahí en Romanos capítulo 11 encontramos lo siguiente: el remanente de Israel. Y les decía que el título es "Soy parte del remanente de salvos en Cristo". Pero también puede ser una pregunta para los que todavía no lo son. Puede ser una pregunta: ¿soy parte del remanente de salvos en Cristo? Usted, si ha creído y es salvo, tiene la paz y la seguridad de la salvación. Pero este título a manera de pregunta es una confrontación para el inconverso o al que se ha alejado y está no reconciliado nuevamente con Cristo. Y cuando usted venía a este lugar, ¿qué vio? ¿Qué personas observó? Si venía en un transporte, en la colectiva, ¿qué personas vio? ¿Qué personas cuando mi hermana venía en el carro de su sobrino? ¿Sí miró por la ventana? ¿O cuando salió ¿a qué personas vio? Gente. Gente. ¿Qué estaba haciendo esa gente sin ser invasivos? En la calle caminando. Caminando, así es. Todos, bueno, menos mi persona, ¿no? Yo estaba acá. Y el hermano Pedro y la hermana Sandra estábamos ya acá. Pero ustedes salieron y vieron personas. Si estamos en Fusa, vemos personas, ¿a dónde van? Unos para allá, unos para acá. Pero ven en bicicleta bastante, ¿no? Por aquí nos pasa. Y algunos, esperemos que la mayoría iban a lo que vinimos a hacer acá. Pero tristemente la mayoría no. La mayoría no. Y no solamente la mayoría no iba a buscar y adorar a Dios, sino que de igual manera muchos se quedaron en sus camas. Se quedaron en sus camas. Ni siquiera por tradición buscar en una religión, se quedaron en sus camas. Y de los que salieron y mis hermanos vieron, ¿cuántos de los que usted vio, mis hermanos, están aquí? Cuando usted venía caminando, mi hermana Blanca, que venían caminando, ¿llegaron acá? No. Y son muchos. ¿Y cuántos vemos aquí? ¿Muchos o pocos? Pocos. Eso es un remanente. Pocos. Es un remanente. Ahora sí, la Biblia nos habla de la adoración en el cielo, de una gran multitud, claro, porque no solamente somos parte de ese remanente. Y cuando habla de Israel, del remanente de Israel, es porque no todos los de Israel son salvos. Son la nación de Israel, pero no son el pueblo de Dios. En Deuteronomio capítulo 7 nos habla eso, un pueblo apartado para Dios. Y vemos que, y más aún, escuche, antes de que Jesucristo viniera, la salvación era en obediencia ¿a quién? A Dios. Y en cumplimiento a la ley con fe. No en cumplimiento a la ley por ritualismo. Eran salvos por cumplimiento a las ordenanzas, los mandamientos. ¿Cuántos son la ley? ¿600 qué? 13, gracias. 613, y los fariseos y los saduceos después de la deportación le van a añadir, y hoy en día son más de mandamientos de hombre. Pero eran salvos. En el caso de Abraham, ¿por qué fue salvo? Por la fe en aquel que le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela. Él no va a decir: no, yo no soy, porque como no existía la ley, no, pero existía lo que Dios te había mandado a hacer. Por obediencia. Obediencia. ¿Sí? Y luego cuando está la ley, en cumplir la ley, pero con fe. Va a decir el apóstol Pablo:
Y Jesús va a decir, yo no vine a abrogar la ley, sino a ¿qué? A cumplirla. Y él cumplió, fue el único que cumplió la ley. Porque cualquiera que incumple uno de estos mandamientos, ¿se hace qué? Culpable de todos. Por eso cuando hacemos evangelismo confrontativo, le decimos, ¿usted cree que es salvo? Sí, yo no mato, yo no... pero dice mentiras. ¿Algún día ha dicho una mentira? Claro. Entonces, la paga del pecado es muerte. Por eso vino Cristo. Pero aún así, antes de que viniera Cristo, la gente era salva en obediencia y en cumplimiento a la ley con fe. Luego vemos que viene la gracia. Siempre ha estado la gracia. Pero la manera como el Señor la ha manifestado es de manera en contextos diferentes. El cumplimiento de Jesús, Salvador, el Mesías, el Cristo. Y aquí Pablo va a decir, miren, no todos los que son de la nación de Israel, que son judíos, van a creer en Cristo Jesús. Ellos creen en un Mesías, pero que todavía no ha venido. Ustedes todavía esperan, incluso asesinaron al autor de la salvación, el cual es ¿quién? Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido. Ustedes. Pero aún así, ¿qué nos dice el versículo 1? ¿Sí? Y a manera de pregunta, mis amados, dice ahí el apóstol Pablo, en la cual es un mensaje de esperanza. Esperanza. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a quién? A su pueblo. A su pueblo, en el cual provienen los patriarcas, los mandamientos, los profetas y su Hijo Jesús. Jesús no nació en Bogotá, no nació en Fusagasugá. El quinto evangelio inventado por los mormones, eso es falso, eso es una herejía. Jesús nació en Belén, como dicen los profetas, y luego estuvo haciendo bienes, sanando enfermos, y murió en la cruz y resucitó. Y fue visto por más de 40 y 500 personas, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 3. Y luego dice que ascendió y vendrá, mis amados. Y por eso la palabra Maranata, ¿qué significa? Cristo viene. Cristo viene. Maranata, mis amados. Eso no es una prédica descontinuada. Cristo viene. Prepárate, estás listo. Cristo viene. Y vemos, mis amados, que Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Y cuál es la respuesta? En ninguna manera. Pero ahí haciendo referencia de que la gracia, Cristo vino, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que creen, sea judío, sea griego, sea colombiano, sea venezolano, les dio la potestad, el derecho a los que creen de ser ¿qué? Hijos de Dios. No de ser, no, que yo soy pentecostal, yo soy reformado, no. En el cielo no está en lotes denominacionales. Esta es la partecita para los bautistas reformados, fundamentalistas. Esto es para los pentecostales, asambleístas, de punto de vista cuadrangulares, los de movimiento misionero Bethesda. No. Así no me dice Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis? Y vi un mar de ¿qué? De cristal. Eso es simbólico, hermanos. Eso es simbólico. Calles de ¿qué? De oro. De concreto, de oro. Eso también es simbólico.
De oro. Ahí no dice, no, allá, ya están, si nosotros éramos bautistas, ¿qué? Rehoboth. No. Señor, ¿dónde están los de Rehoboth? Perdón, ¿cómo entraste tú aquí? Tú no eres salvo por haber pertenecido a una religión, sino al cuerpo ¿de quién? De Cristo. De Cristo. ¿Y la cabeza quién es? ¿El pastor? ¿El evangelista? ¿El misionero? Cristo. Cristo. Él es el que da la salvación. Amén. Y así, mis hermanos, ya para terminar encontramos lo siguiente. Imagínense que Pablo se pone de ejemplo, versículo 2. Dice ahí en el mismo versículo 1 y 2. Yo soy, porque también yo soy, ¿qué? Israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Usted y yo somos testimonio a nuestra familia, a FUSA, a Colombia, al mundo, que Dios no ha desechado su humanidad a la creación humana perdida en el pecado. El Señor a través de Jesucristo sigue salvando, y los judíos del pueblo de Israel que en este momento reconozcan que Jesús es el Cristo, el Salvador, y que no solamente a través de Él somos salvos, estarán ahí siendo parte de ese remanente. Su familia, cuando lo vea usted, igual que Pablo dice, mire, yo también soy israelita y soy hijo de Dios. El Señor no lo ha desechado. Pero ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué me ha pasado esto a mí desde mi niñez? ¿Por qué hay maldad? Y Dios dio libre arbitrio. Y el libre arbitrio, libre voluntad, y el hombre mal usa la libertad para asesinar a su hijo. O el hijo asesinar a su papá porque le quitó la consola. ¿Se ha visto las noticias? O esa hija que quiso cambiar externamente, pero aunque te cambies externamente como este vestido, que yo no voy a estar toda la vida con él, ni todo el día tampoco. Y no sudo, ¿no? Porque vengo de Barranquilla, que hace bastante calor aquí, ¿no? Y mis amados, se cambian externamente, físicamente, externamente, pero seguirá siendo un varón y una mujer. Y frente a esa presión social y frente a los designios de su hogar, esta joven, transformada externamente, decide matar a mamá y a su hermanastro. Mis amados, para esas personas y para todos nosotros, Dios no nos ha desechado. Dios sigue amando. Y no es un amor pasivo. ¿Pasivo qué quiere decir? Pero yo te estoy diciendo que te amo, no, activo. Hechos de amor. Dejémosle las palabras de amor a los poetas, y si usted da poemas, háganlo, pero acompáñalo con actos, con hechos. Y vemos, mis amados, frente a esto, que el apóstol va a hablar en estos sentidos de que soy parte del remanente. Y es una palabra de esperanza. Pablo dice, no ha desechado, soy judío de la tribu de Benjamín. Ahora, para ser salvo, ¿qué necesita usted? Ser pecador. ¿Y qué dice la Biblia? Algunos son pecadores, y hay un grupito que no, ese grupito, esa familia, no, ellos no son pecadores, ellos ni siquiera necesitan todos, ¿sí? Por cuanto algunos pecaron, todos estamos destituidos. No te vistas que no vas. Destituidos de estar en la eternidad de la gloria, estar en la eternidad con Dios. Y vemos, mis amados, sobre esto. Entonces, ya para cerrar, vemos lo siguiente en pasajes como tal. Dice que este pasaje trata sobre el remanente de Israel, aquellos que recibieron y recibirán a Jesús como Mesías y creyeron en Él, en su nombre, en la obra que Él hizo. Pero también nos habla a nosotros en relación de que, igual que Pablo había reconocido a Jesús
como Salvador, usted es reconocido. Y ese familiar, ese amigo, esa amiga, ese vecino, ese país, de igual manera tienen la esperanza de ser salvos. Porque la salvación no es para algunos. El Señor vino a morir por el pecado de todos. La pregunta es cuál va a ser la respuesta suya frente a esa obra de salvación. Y lo vemos en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que el Señor no tarda sus promesas como algunos las tienen por tardanza, sino que Él es paciente, esperando que todos ¿qué? Acudan al arrepentimiento. ¿Qué tanto el Señor espera? Ahora, cuando habla ahí de esperar, no quiere decir que el Señor dice, no, entonces ya yo iba a venir hoy, pero como todavía Nicolás no ha recibido, entonces no voy a recibir. No, Dios no puede ser burlado. Señor, dame un chancecito que todavía, me perdí de los carnavales de Barranquilla de este año. Señor, déjame el año pasado que sí. No te vistas que no vas. Tenemos que vestirnos de salvación. Amén. ¿Y como hijos de quién? De Dios. El remanente es un asunto de gracia, mis amados, de gracia. ¿Dónde nos dice eso? Nos dice aquí el apóstol Pablo recordándonos que es por gracia, y si es por gracia, ¿es algo merecido o no merecido? No merecido. No merecido. No merecido. Dice en el versículo 4, pero ¿qué? Dice aquí en el versículo 4, pero ¿qué le dice la divina respuesta en el caso de Elías? Dice sobre esto, dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué? Gracias. Por gracia. Aquí nos dice sobre el profeta del fuego, el profeta Elías. Elías había caído en una situación en la cual él sentía que él era el único que había quedado. El único. Y a veces nos sentimos así. Yo soy la única que va a la iglesia. Yo soy el único que está orando. Yo soy el único que te está adorando, Señor. Pero también soy el único que estoy enfrentando aflicciones, pruebas, y se me viene una y se me viene otra. Claro, porque del árbol seco ni siquiera se acercan para hacer sombra. Pero el árbol que da fruto del Espíritu, ese es el que más van a querer sacudir y maltratar. Y vemos eso, mis amados. Y este profeta se sentía solo. Solo yo he quedado, mire, y así nos sentimos. No voy a entrar a definir eso como depresión, ansiedad, no, angustia, aflicción. Y vemos que él va a decirle eso al Señor, solo yo he quedado. Mire, ni usted, ni yo, ni Elías sabían de esos 7,000. Y de igual manera, ni usted ni yo sabemos de personas que día y noche están orando por usted y por mí. Pero eso es lo que nos sostiene aquí. Personas que yo no conozco y conoceré allá orando por usted y por mí. Aquí no se trata de saber cuántos son parte del remanente, sino que hay algo por cierto. Hay un remanente en el cual usted pertenece y hay otros que también pertenecen. Elías desconocía eso. Solo yo he quedado y me buscan para matarme. O sea, peor aún. Él solo había quedado y si lo mataban, ¿cuántos quedaban? Ninguno. Señor, la iglesia, mire lo que está pasando. Y si yo me muero, esta iglesia la cierra. Eso lo dice el diablo. Pero Dios dice otra cosa, porque la obra no es suya ni mía, es de Él. Y vemos, mis amados, sobre esto. Y vemos cómo el Señor le habla de esas personas. Y qué hermoso, y yo sé que aquí si les pregunto, muchos me van a responder. Y muchas veces cuando nos hemos sentido así, llega un momento que hay una actividad familiar, una cena. Y llega ese primo o esa prima, incluso ese hermano de sangre que teníamos tiempo
sin ver, sin comunicarnos también. Oiga, y cuando llega a nuestra casa, empieza en un momento dado, ese familiar empieza a grande gozo hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Y uno, hoy, y este no era el que decía vulgaridades. ¿Sí está escuchando lo que el Señor le dijo a Elías y le está diciendo a usted y le ha dicho muchas veces? Ese compañero de trabajo que vulgar, morboso, y de pronto llega respetuoso, puntual en su trabajo, responsable, y le dice a usted, oiga, sé que eres cristiano, oremos juntos en el momento del descanso y usted se queda así. Ahí Dios, igual que a Elías, le está diciendo, mira, no estás sola, no estás solo. Del remanente yo me encargo. Dios tiene control de quienes van a ser parte de ese remanente. Y Dios te va a sorprender y me va a sorprender y me ha sorprendido. De personas que yo decía, uy, Señor Padre, aquí yo soy el único creyente. Y al rato el rector se convirtió haciendo pan. Pero vamos a sentirnos así. Pero nunca se deje dominar por ese sentir. Dios tiene un remanente y usted hace parte. Y vemos eso, familiares nuestros convertidos. Y ustedes decían, no, yo soy el único creyente. Y les prediqué. Y ahora son los que más quieren estar en la iglesia y no quieren salir. Y ahora son los que quieren predicar. Qué hermoso. A razón de sus oraciones, pero aquel el que añade, ¿sí? Porque ¿qué le dijo el Señor a Elías? Yo me he ¿qué? Reservado. No dijo, no, yo ni sabía tampoco. Por ahí creo que alguien ha estado. No, yo me he reservado. Dios te va a reservar y va a reservar a muchos para que sean parte de ese remanente. Amén. Quiero concluir, mis amados, con lo siguiente. Entonces esto es asunto de Dios, el remanente. Pero de igual manera vamos a experimentar desánimo. Vamos a experimentar tristeza. Pero Dios tiene un llamado a ese remanente porque es el plan de Él. Versículo 4 del capítulo 11. Lo decíamos ahorita. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Ahora, ese número es un número muy bajito en comparación al número de la nación de Israel en ese tiempo y todavía hoy en día. No se preocupe. La pregunta no es la cantidad, no es el número. Es que ese número tenga un nombre y un apellido y oramos para que sean nuestros familiares entre ese número. ¿Sí? Y sabemos que cual sea el número que solamente Dios sabe, esté usted y esté yo y estemos todas esas personas que seguimos predicando. Amén. Amén. Mis amados, Dios hoy nos anima de que hay esperanza. Así como Dios lo salvó a usted por gracia, Él también quiere salvar a su familia. También quiere salvar a sus vecinos. Pero Él es el que se encarga de conformar ese remanente. Amén. Amén. Vamos a orar. Maravilloso Padre Celestial. Señor, muchas veces quisiéramos, oh Santo de Israel, cuando vemos ese cúmulo de personas caminando hacia diferentes direcciones, quisiéramos que caminaran hacia la cruz, hacia Cristo. Y más si son familiares nuestros, conocidos nuestros. Pero te creemos a ti, así como tú le dijiste a Elías, que tú te reservaste, Señor, un número de 7,000. No sabemos cuántos tú tenías reservado para la eternidad. Pero queremos que tú tengas en cuenta como nos tuviste a nosotros,
a esas personas también. Que cada vez que tú nos permites predicar el Evangelio, usted sea añadiendo a ese remanente. Y que un día en la eternidad podamos alabarte en unión con esas personas, familiares y conocidos. Por tu nombre te lo rogamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos. Entonces, vamos a, en este caso, hablando con el hermano Pedro, hubieron hermanos que estuvieron el sábado pasado, no este sino el anterior, y hubieron hermanos que estuvieron